que es bastante corto, que es el cateterismo venoso central. No es en sí un procedimiento quirúrgico, pero sí es un procedimiento que se hace con mucha frecuencia en la actividad médica y que incluye el conocimiento de lo que es la anatomía de la cabeza y especialmente del cuello y del tórax alto. Obviamente ustedes van a tener que intervenir en estos procedimientos, primero para ayudar y después probablemente para hacer. Entonces veremos cómo se hace un catéter venoso central. Cabeza y el cuello, la vena yugular interna. ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Para observar la vena yugular interna, comenzaremos con una disección en la que se ha retirado dicha vena. Aquí se muestra la arteria carótida interna, justo antes de entrar en el conducto carotídeo. La vena yugular interna comienza en el foramen yugular, aquí. Como hemos visto, esta es la continuación del seno sigmoideo. Ahora añadiremos a la imagen la vena yugular interna. La parte superior de esta vena se encuentra por detrás de la arteria carótida interna. Se localiza justo medial al proceso estiloides y medial a los músculos estiloideos y al vientre posterior del digástrico. Justo por debajo del nivel del ángulo de la mandíbula, que se añaden a la imagen, la vena yugular interna recibe esta gran vena, la vena facial común. La vena facial común está formada por la unión de las venas que drenan la cara, la región infratemporal, las cavidades bucal y nasal y la laringe. La vena yugular interna continúa descendiendo por el cuello por detrás de la arteria carótida común y lateral a la misma. El músculo homoioideo pasa por encima de la misma. Más abajo, por detrás de la clavícula, la vena yugular interna termina uniéndose con la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. Como se muestra en el volumen 3, las dos venas brachiocefálicas discurren a través de la abertura torácica superior. En el tórax, las dos venas brachiocefálicas se unen para formar la vena cava superior. La vena yugular interna está cubierta por el músculo esternocleidomastoideo. Se añaden solo los extremos superior e inferior del músculo a la escena. Aquí se muestra el extremo inferior y aquí el extremo superior. Por encima, la vena se encuentra ligeramente por delante del músculo esternocleidomastoideo. A continuación, la vena se encuentra justo lateral al intervalo entre las inserciones esternal y clavicular del músculo. Se añade el resto del músculo esternocleidomastoideo a la imagen. A continuación, se añaden las grandes venas superficiales del cuello. Aquí puede observarse la vena yugular externa. Se forma por debajo de la oreja a partir de la unión de las venas del cuero cabelludo y la cara. La vena yugular externa cruza el borde lateral del músculo esternocleidomastoideo y discurre por detrás de la clavícula para unirse a la vena subclavia que se encuentra aquí. Aquí se muestra la vena yugular anterior, muy pequeña en este individuo. También drena en la vena subclavia. Para visualizar las venas de forma más clara en la Lo que hay que ver es, lo importante es acá, el músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo tiene una inserción esternal y clavicular y forma como un triángulo. Este triángulo, más o menos acá, en ese triángulo se busca lo que es la vena yugular interna cuando hacemos la punción. Entonces, cuando se añade el resto del músculo el músculo esternocleidomastoideo a la imagen. esternocleidomastoideo, acá más o menos estaría el triángulo, ahí.
Entonces la vena discurre por acá. Y ahí es donde van a ir a buscar para puncionar la vena yugular interna. Esta imagen mental tienen que mantenerla para entender el proceso de la punción de la vena yugular interna. A esta vena queremos entrar. Esta es la vena que queremos entrar. Como ven, es bastante ancha. Aquí es el lóbulo de la oreja. Tiene el diámetro casi del lóbulo de la oreja, es decir, 1,5 centímetros más o menos. ¿Qué técnica se utiliza para cateterismo venoso? Se denomina la técnica de Seldinger. ¿En qué consiste la técnica de Seldinger? Va a mostrarles aquí con un tubo transparente qué es lo que se hace. Mire. Hacer un acceso al interior de un vaso, vamos a necesitar una aguja, vamos a necesitar una guía metálica, un alambre muy fino y muy bien diseñado para que podamos entrar dentro del vaso. Vamos a necesitar también un dispositivo de plástico que llamamos introductor, que es a través del que vamos a canalizar, a movilizar los dispositivos al interior del vaso. Para hacernos una idea de cómo funciona, tengo preparado aquí este tubo de plástico. Vais a ver cómo hacemos el procedimiento según la técnica de Seldinger. Lo primero que haríamos sería, con el ecógrafo o con un arco de rayos, en el caso de la parte venosa, siempre se hace con la sonda ecográfica, vamos a localizar el vaso. Y a través del ecógrafo veremos cuándo la aguja entra en el interior de la vena. Una vez que tenemos la aguja dentro de la vena, lo que vamos a hacer es pasar un alambre, una guía, a través de la aguja. Ahí veis cómo entra la guía dentro del vaso. Es una guía diseñada para que no lesione las paredes de los vasos ni las rompa. Una vez que tenemos este paso dado, lo siguiente que vamos a hacer es retirar la aguja. Y ya se acabó todo lo que pincha. Y a partir de ahí, lo que haremos será, a través de la guía, colocar este tubo de plástico que llamamos introductor, que va a atravesar la piel a través de este pequeño agujero y quedarse en el interior del vaso. Una vez que estamos ya en este punto, lo que vamos es a retirar la guía y un tubito de plástico que nos ayuda a dar soporte al introductor. Y ya está. Aquí ya tenemos un acceso vascular perfectamente conseguido, donde el vaso está, el tubo de... Entonces, esa es la técnica de Seldinger. A través de un alambre que dejamos dentro de la vena, introducimos el catéter. Ese es el procedimiento que vamos a hacer en la punción venosa. Veamos en la colocación de catéter central. Preparación. Técnica de colocación. Indicaciones. Monitoreo de la presión venosa central. Uso de medicación endovenosa. Hemodiálisis. Resucitación de emergencia. Catéter de Swan-Ganz. Contraindicaciones. Infección en el sitio de la punción. Trombosis venosa. Coagulopatía. Preparación. Para la preparación de la colocación de un catéter de Swan-Ganz, primero y principal, tenemos que tener en cuenta todas las normas de bioseguridad. La preparación del paciente consiste en un baño previo a la colocación con clorexidina al 2%, de ser posible, de ducha. Explicación por parte del médico a cargo del procedimiento que se le va a realizar al paciente o a un familiar directo según el estado clínico. El catéter puede ser colocado en la cabecera del paciente o en la sala de procedimientos. Se controlan los signos vitales del paciente durante todo el procedimiento. Se colocará en la cabecera del paciente la limpieza de la zona donde se hará la punción. Esta se realizará con alcohol al 70%, lavado con gluconato de clorexidina al 4% jabonoso, se enjuaga con gas estéril y agua destilada, y luego se colocará clorexidina alcohólica. Colocación de campos estériles.
que tapen toda la camilla y, si es necesario, todos los equipos que estén cerca del paciente. Ahí hace una preparación de los materiales. Todos son estériles. Técnica de colocación. Entonces lo que está tocando acá es el fascículo esternal y el fascículo clavicular. Y en el ángulo del triángulo está introduciendo. Pero no olviden que está un poquito hacia afuera. Entonces a la tetilla del mismo lado, ahí se apunta. Ahorita está poniendo un poco de anestesia en piel. Para la colocación del catéter se va a utilizar la técnica de Seldinger. Vamos a hacer una pequeña infiltración con una aguja 48 con silocaína al 2% y vamos a su vez tratar de canalizar la vena con esta aguja. Ahí está, ven, la vena encontrada. Y ahí solo la deja para que te marque la profundidad y la dirección. Y entonces con esta guía ya puedes poner el trócar. El trócar es grueso, por eso es mejor usar esa guía. Entonces en el mismo lugar va a funcionar y en la misma dirección va a ir. Ahí, a la tetilla del mismo lado. Más o menos cuando dé la profundidad, va a aspirar. Una vez que tenemos canalizada la vena, retiramos la jeringa, vamos a pasar la cuerda guía o alambre. Nos toca la guía metálica, y a través ¿no? de la radioscopía vamos a ¿Qué va a hacer la guía? evaluando el llegar a ingreso la de vena. la cuerda. Ahí la está empujando. Una vez que ya tenemos la cuerda colocada, retiramos todas las agujas y solamente vamos a dejar la cuerda guía. Acá estamos viendo a través del monitor, en la radioscopía, en qué posición ha quedado la cuerda. No es necesario, pero ahí está. Ven, ahí está solo la cuerda. ¿Dónde está la vena? El orificio es muy chiquitito. Vamos a hacer una pequeña se va a cortar un poquito con incisión bisturí, con una solo hoja de bisturí número 11. Y se vamos mete a pasar a través de la cuerda guía, el dilatador y el porque queremos que todos los tejidos hasta la vena estén vamos gruesos, a hacer presión adecuadamente para ir dilatados. dilatando, ingresando la camisa y el dilatador del introductor. Suavemente. Una vez que ya lo tenemos colocado, retiramos el dilatador y la cuerda de piano y solamente va a quedar la camisa, que posee una válvula unidireccional que no permite el reflujo de sangre hacia atrás. Lavamos la camisa con solución fisiológica. Tapamos la camisa con un tapón ciego.
vamos a poner a través de la camisa del introductor un catéter trifurcado de triple flujo para poder administrarle al paciente a través de este dispositivo soluciones, sueros o medicamentos. Los triples de humano conectado. Ahí. Lavamos todas las vías del dispositivo. Se tiene que con solución lavar, ¿no? No lo dejes fisiológica. con sangre, porque si lo dejas con sangre se taparía. Entonces pones solución. Vamos a Y poner pones sobre la solución de mesa todo. quirúrgica el catéter. Vamos a usar un catéter de Swan-Ganz especializado que nos va a permitir medir el volumen minuto en forma continua. Ese es un catéter de Swan-Ganz. Es un catéter un Vamos poquito a más lavar con solución avanzado. fisiológica No el hay trifurcado necesidad de de que vean eso. En relación al catéter venoso yugular, otra vez. Aquí se ve más claro. ¿Ya? Aquí se ve más claro. No es este triángulo. Es el triángulo entre la inserción clavicular y el esternal. Acá, ¿ya? En ese ladito se ve el triángulo. Es pequeñito y ahí. Aquí, en Ahí ven. dirección a la mamila. Ahí Entonces entra un mete poquitico nada más. al mismo tiempo que mete anestésico y Tengo esa de encuentra. guía. ¿Ven? En la vena yugular interna. Ahora me sigo con esta en la dirección donde ella se encuentra. Ahí Me con voy al el ladito, catéter me más voy por grueso. debajo. En la misma dirección y a la Con esta misma moción de profundidad. aquí detrás de ella. ¿Ven? Porque es más grueso. Entonces va metiendo y aspirando. ¿Ven? Cae sobre la Ahí vena. está. Ya la tengo. Tiene un buen retorno. ¿Qué va a poner? El alambre. Ahí está suficientemente bien. Y Ahora sí, saca las dos retiro mi guía líneas. y retiro el trocar. Y se queda el alambre. Dejamos Está la cuerda de yendo piano, la hacia- cuerda de guitarra o la guía. Vamos a hacer una pequeña perforación, una incisión con este bisturí, teniendo mucho cuidado de no cortar la guía. Enfócame aquí, por favor, quiero mostrar algo. Solo un poquito, solo es piel, un pequeño pinchacito, ya. Siempre teniendo en cuenta que la punta de la guía salga por acá. Entro con Este mi es el dilatador. y ya la piel está abierta con el bisturí, ¿ya? Entonces ya el dilatador entra inmediatamente. Listo. Yo solamente voy a entrar a el tejido celular subcutáneo y la vena. Ahí la sentí que la perforé, no introduzco todo el dilatador. En el paciente adulto, él tiene cierta respuesta, cierta dureza del tejido, más fuerte que en el niño. Ahora como está dilatado un poquito. En de el sangre paciente sale. adulto puede que ingrese un poco más, sin embargo, tampoco es recomendable. Siempre sosteniendo la guía, Este es vamos a el introducir la catéter punta de, venoso central. de Ahí. nuestra guía a través del catéter. Entonces la guía no Veo sirve que la para guía está meter, afuera, aquí está pero la también guía. la tengo agarrada por acá. Listo, Entonces entonces la ya ahí meto. lo tengo. Ingresa mi catéter. Ven, ingresa. Suavecito, tengo Fácil mi guía acá de porque este lado. está con la guía. En el catéter yugular no es necesario introducirlo todo. El subclavio generalmente uno lo introduce un poco más. En el yugular no es necesario. Ahora sosteniendo mi guía, hay varias formas de retirar la guía. Tengo un amigo hemodinamista que toma la guía y la retira rápidamente. Buenísimo. En caso tal de que tengas el tiempo, puedes volver a introducirla en el dispositivo plástico que ella trae y te evitas estar salpicando. Sin embargo, quiero aclararle, la puedes retirar con la mano y sin guardarla en ningún lado. Ahora procedemos a probar cada uno de los lúmenes. Inicio con el lumen proximal. Lo conecto, aspiro, ahí tengo mi retorno bueno. No Entonces, desconecto con ese hasta que cosito no se selle, cierra. para evitar que el aire entre y haga una embolia gaseosa.
Listo, ya ahí lo puedo soltar. Ahí no va a entrar aire, sin embargo lo voy a cubrir. Y vamos a probar los otros números también. Quiero aprovechar el video de hoy y felicitar a todas mis enfermeras. Bueno, ahora vamos a fijar nuestro catéter. Vamos a utilizar esta orejita. Ahora, obviamente, O esta como está en la mariposita. vena, se Las fija. maripositas vienen dos maripositas. Y una mariposita, ambas son de plástico, pero esta es flexible. Esta mariposita no es flexible, esta es dura. Esta fija mi catéter y esta agarra esta mariposita. Entonces vamos a iniciar con esto. Lo colocamos cerquita a la piel para que no permita que ni se salga o que tampoco entre. Listo, ahí está la primera. Y la segunda mariposita me apoyo en mi dedo y lo coloco encima. En este sí puedo hacer el piquete aquí totalmente Y horizontal. se asegura con puntos a la piel. ¿Entendido? Y después se cubre con unas gasas, no hay ningún problema. Finalmente, otra de cateterismo venoso central. Empecemos por lo básico. Un equipo de catéter venoso central trae diferentes elementos dependiendo de la marca que lo fabrique, pero en general lo que traen son un catéter, y hay que saber diferenciar el tamaño ya que su diámetro y longitud no es la misma en todas las marcas. Además que los pediátricos son más cortos que los de adultos, obviamente. Algunos son de 2, 3, 4 lúmenes, así que debemos saber con cuál contamos en nuestra institución. ¿Listo? Traen también una jeringa con su aguja de inserción o trocar. Traen también una guía metálica que viene dentro de un contenedor plástico que normalmente facilita su colocación, y a veces hasta En esta está la guía. ¿Ven? Aquí está el alambre. nos la usan para retirar Este es el dilatador. Ah, no, este es la aguja. El trocar, el grueso. la guía metálica, algo que a mí no me Aquí gusta, está el dilatador. Este es el dilatador. ya que eso le quita La verdad, eso se necesita. Ustedes han visto, pueden tener 10.000 materiales ahí, pero saben bien cuáles sí y cuáles no. mucho tiempo el procedimiento. Además trae un dilatador de plástico rígido que normalmente es de color azul, realmente no sé por qué. Algunos dependiendo de la marca, como ya les dije, traen bisturí, sutura, incluso algunos traen anestésico local que generalmente es lidocaína sin epinefrina, y es que no necesita ser con epinefrina a menos que vayamos a tunelizar el catéter. Además suelen traer un puerto adicional para pasar la guía distinto al puerto de donde colocamos la jeringa. Pero antes de continuar con la colocación del catéter venoso central yugular, déjame decirte que te voy a subir un video próximamente donde te voy a mostrar las 5 habilidades que debes desarrollar o mejorar para que tus procedimientos de canalizar las vías centrales por técnica de Seldinger sea cada vez mejor. Y bueno, al grano. Acá tenemos un paciente al que le vamos a poner un catéter venoso yugular central interno. Cabe resaltar que el paciente se encuentra bajo anestesia general y ventilación mecánica, por lo que no vamos a necesitar infiltrar anestésico local en el sitio de punción. Antes de poder poner nuestro catéter debemos asegurarnos de las siguientes cosas que son muy importantes. Primero, preparar todo el equipo que vamos a usar. Segundo, tener buena asepsia y antisepsia de la zona. Hay que recordar que debemos hacer una asepsia amplia que nos permita posteriormente usar otro sitio de inserción en caso de falla del sitio que escojamos inicialmente. Y por último, cubrir con ropa estéril o ropa quirúrgica al paciente. Una vez garantizados los puntos anteriores, te voy a contar en 7 sencillos pasos cómo poner un catéter venoso central. Paso número 1, identificar las estructuras. En este caso, identificamos ambos haces del músculo esternocleidomastoideo, los haces lateral y medial, que junto con la clavícula forman un triángulo. Así que nosotros vamos a entrar, ojo, en este que es un abordaje anterior, justo por debajo del... Entonces, acá en el triángulo, pero en dirección a la tetilla del mismo lado. Miren, no hacia el centro, hacia afuera. Vértice superior de ese triángulo en dirección a la tetilla o al pezón del mismo lado. Paso número 2, aspirar sangre venosa. Pero acá quiero hacerte una aclaración. Hay algunos videos que te muestran el uso de una aguja hipodérmica número 21. ¿21? Sí, la verdecita. Te la muestran como una guía para luego pasar el trocar o la aguja de inserción. Yo la verdad no considero necesario esto, pero sí quiero explicarte por qué, y es lo siguiente. Yo siempre me pregunté por qué hay personas que usan esta técnica, es decir, meter una agujita 21 como un finder ahí de la vena.
es que en pacientes delgados o muy gordos eso puede convertirse en un distractor del procedimiento. Entonces luego de poner centrales y centrales pude entenderlo y ojo, esta es mi razón. Resulta que esta aguja hipodérmica mide 25 milímetros o 2.5 centímetros, mientras que nuestro trocar mide aproximadamente 6.5 centímetros. Así que luego de muchos catéteres descubrí que la vena yugular interna en la mayoría de los pacientes, casi en el 85% de las veces, no está más allá de los 2.5 centímetros de profundidad, y así que no hay que meter el trocar más allá de 3 centímetros porque estaríamos a punto de hacer un daño por allá adentro. Y ya saben a qué daño me refiero, pero ojo, esto no es en todos los pacientes, así que como pueden ver en el video, yo no introduzco el trocar más allá de 3 centímetros, y si visualmente veo que he llegado a los 3 centímetros y no tengo retorno venoso, prefiero entonces reposicionar la entrada de mi aguja. Paso número 3, el paso de la guía metálica. La guía metálica es un argollado alrededor de un alambre sólido que tiene la punta en forma de J para no lesionar ni perforar ninguna estructura en su entrada. Este debe pasarse de forma suave. Si estás aprendiendo, recuerda que no es necesario pasar esa guía a la velocidad de la luz. Yo los veo hacerlo en sus videos. Sí es cierto que la experiencia te da habilidad y la habilidad te da velocidad, pero realmente te sugiero que lo hagas lento. El paciente no se va a desangrar si lo haces lento, créeme. Además, es mucho más seguro que no vamos a perforar nada por allá adentro. Paso número 4, pasar el dilatador. Muchas veces el dilatador necesita una pequeñita incisión en la piel para poder ingresar, ya que al ser un plástico no trae la punta cortante, así que un bisturí 10 o un bisturí 11 es suficiente para hacer esa incisión, teniendo mucho cuidado de no cortar la guía. Pasar el dilatador debe hacerse solo para estructuras superficiales como piel y tejido celular subcutáneo, ya que él está diseñado para perforar el vaso sobre la guía. No es necesario introducir todo el dilatador, que si por error estuviéramos dentro de la arteria le dejaríamos un hueco muy grande, un agujero que podría llegar a ser catastrófico dependiendo del escenario clínico del paciente. Paso número 5, la introducción del catéter. Debe tenerse siempre a la vista la guía metálica al introducir el catéter. En este caso, al ser un catéter yugular interno, no se necesita introducir todo, ya que pudiera literalmente quedar bailando dentro de la aurícula y provocarle arritmias al paciente. Por esa razón, siempre debe verificarse con una radiografía de tórax posterior al procedimiento para verificar no solo su correcta inserción, sino la profundidad y la consecuente necesidad de retirarlo un poquito en caso de que haya quedado muy profundo. Paso número 6, retirar la guía metálica. Esto debe hacerse con mucho cuidado, es decir, el procedimiento no termina cuando colocamos el catéter. Debemos recordar que la punta en forma de J de la guía metálica, si bien no causa mucho daño a la entrada, sí podría hacerlo a la salida. Repito, no es necesario volverlo a introducir en el empaque plástico. Si tienes tiempo y el procedimiento te da la oportunidad, hazlo de manera práctica, pero no lo hagas costumbre. Recuerda que los desechos hospitalarios también se reciclan y el plástico del empaque puede reciclarse, mientras que lo metálico usualmente se va hacia destrucción. Así que cuidamos el planeta, muchachos. El poder es suyo. El Capitán Planeta y los planetarios. Y como paso número 7, esto comprende la verificación que tengamos retorno venoso o retorno sanguíneo por cada lumen y flashearlo con solución salina o con cualquiera que sea el líquido parenteral que estemos usando. Fijar el catéter venoso central a la piel con seda o con nylon o lo que sea que las instrumentadoras les pase. Y por último, cubrir el catéter, ojalá con adhesivos antialérgicos transparentes que te permitan verificar en el sitio de inserción si hay infecciones que nos lleven a tener que retirar el catéter posteriormente. Si te ha parecido interesante este video Está un poquito adentro ese catéter, está muy adentro. y quisieras que subiera más contenido de este tipo, no olvides entonces suscribirte al canal. Entonces, como ustedes ven, señoritas, en relación a la colocación de catéter venoso central, yo creo que ya tienen un conocimiento bastante preciso de la anatomía, de la técnica de Seldinger y de diferentes personas que han puesto el catéter. Ahora depende de ustedes cuál técnica elegir para qué procedimiento. Obviamente, al verlo más veces, van a aprender mejor la técnica y algún rato se van a animar a hacer, que no es muy difícil, pero salva vidas. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Doctor, Sí, dígame. esta técnica de Seldinger se puede usar o se usa en los pacientes que dializan mediante catéter. Eso se usa el catéter para todo. Para poner catéter central siempre se utiliza la técnica de Seldinger. Es la más segura. ¿Ya?
¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo nos damos cuenta que el dilatador está colocado en una profundidad adecuada? Te ha dicho que más o menos es 2.5 centímetros de profundidad la vena. Entonces, más o menos hasta ahí nomás empujas. Mides 2.5 centímetros en tu mente y le pones. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, el día de hoy vamos a ver solamente eso para que su cerebro vaya evaluando en relación al trabajo de la próxima semana. Es hacer los pasos de la técnica de Seldinger de catéter venoso central y ocular interno, ¿ya? Entonces van a describir los pasos nada más. El video lo voy a subir recién la próxima el fin de semana, entonces por eso les voy a pedir la próxima semana. Si no hay más preguntas, eso sería todo. ¿Cómo le ha ido ayer en su cirugía? ¿De qué era? Bien, doctor, la paciente tenía una litiasis renal. Le ¿Y qué le han hecho? hicieron ureterolitotripsia, nefrolitotripsia percutánea, le colocaron colocación de nefrostomía y colocación de catéter doble J. Doble J. Sí, ¿Ya has podido ver como en los videos aquí de catéter venoso central? sí, doctor. Estaba cerquita, en vivo y directo. Sí, está bien. Bueno, eso sería todo. Que les vaya bien, chicas. Hasta Gracias, luego. doctor.